Buenas tardes, mi nombre es Ariel Zambrano y voy a hacer una exposición acerca de la replicación de ADN dentro de las células eucariotas. Un punto a recalcar antes de empezar el tema es la diferencia de material genético que existe dentro de las células eucariotas y las células procariotas. Dentro de las células procariotas existe un material genético mucho más pequeño a comparación de las células procariotas, lo cual hace que haya una diferencia entre los procesos de replicación de ADN entre los dos tipos de células, puesto que estos procesos son diferentes. El proceso de replicación de ADN en las células eucariotas es mucho más complejo, como ya dije. Un punto a recalcar dentro del proceso de la replicación de ADN dentro de las eucariotas es que ésta se hace por fragmentos, y estos fragmentos son llamados replicones. Cada uno de estos replicones se dan cada cierto tiempo, cada cierta distancia de bases. Estos replicones se dan gracias a que ciertos puntos de las moléculas de ADN están establecidas directamente para poder llevar a cabo el proceso de replicación de ADN. Entonces, antes se han hecho estudios sobre si es que tienen puntos establecidos, y en un estudio de embriones de ranas se determinaron que los puntos eran aleatorios, pero en un estudio de células ya establecidas y vivas se determinó que hay ciertos puntos que son establecidos para poder llevar a cabo lo que es el proceso de inicio de la replicación de ADN. Estos puntos fueron llamados puntos de ARS. Esos puntos de ARS son llamados así puesto que estos son puntos de secuencias de replicación autónomas. Estos puntos de secuencias de replicación autónomas en la división y en la replicación de ADN se relacionan directamente con los complejos de reconocimiento de origen. Estos complejos de reconocimiento de origen son necesarios para poder llevar a cabo lo que es el cierre de las dos secuencias que están siendo establecidas. Bueno, y como punto adicional para las ARS es que estas tienen que mantener un punto de fidelidad al estado inicial del material genético, puesto que si este material genético al momento de la apertura de la ARS tiene algún tipo de mutación, no se puede unir con el ORC y esto provoca que el proceso de replicación de ADN se cancele. Estas formaciones de ARS dan paso a la formación de horquillas. Estas horquillas se dan a lo largo de la cadena de ADN, se generan pequeños espacios de las horquillas, haciendo que estas se vayan trabajando de manera simultánea, tanto como se abren de manera simultánea todas las horquillas y se extienden de izquierda a derecha simultáneamente, para que al momento de estar abriéndose y estar generando la replicación de ADN lleguen a toparse con una horquilla vecina y así formar una horquilla más grande y dar paso al proceso de la replicación de ADN. Otro punto a discutir sobre esto es, digamos, la distancia que tiene cada una de las horquillas. Las horquillas por lo general tienen un promedio de 150 bases, a comparación de las células procariotas, que tienen un promedio de horquillas mucho más grande, puesto que estas trabajan de manera total al momento de estar haciendo la replicación de ADN. En cambio, en las células eucariotas el proceso de replicación de moléculas de ADN se da por fragmentos, y esos fragmentos mucho más pequeños se llaman los fragmentos de Okazaki y tienen un promedio de 150 bases de distancia. Otro punto es cuántas veces se puede duplicar una molécula de ADN o un fragmento de ADN. Estos fragmentos de ADN se pueden duplicar una sola vez por ciclo celular. Por un ciclo celular se debe hacer una duplicación de cierto grupo de configuración de ADN. No se puede replicar dos veces, puesto que eso generaría un tipo de mutación. Y como punto final se debe discutir que existen dos tipos de grupos de proteínas que se utilizan en la replicación de ADN, pero eso se dividen en que entre unas son utilizadas solamente para las células eucariotas y otros para las células procariotas. Las proteínas que se utilizan en la replicación de ADN en las células eucariotas son las proteínas de ORS, las topoimerasa 1 y 2, la MCM, las CDR, las CDT1, las RPA, las RFC, las polimerasas alfa, beta, gamma, epsilon y delta pero las más utilizadas y las más importantes son las delta, las gamma y las epsilon. Y las
las proteínas pSNA.